En este video, te invitamos a un viaje único a través de las 30 parábolas más poderosas que Jesús compartió con sus seguidores. Estas historias, sencillas pero profundas, no solo cautivaron a las multitudes hace más de 2000 años, sino que también nos hablan directamente en nuestra realidad actual. ¿Qué nos enseñan estas parábolas sobre la vida, el amor, la justicia y el reino de Dios? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestras decisiones diarias y al desafío de vivir con propósito en un mundo tan complejo? Así que, si estás listo para profundizar en la sabiduría eterna y descubrir cómo estas enseñanzas de Jesús pueden iluminar tu camino hoy, suscríbete si no lo has hecho, y quédate hasta el final porque lo que vas a aprender podría cambiar tu vida. Parábola, el buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. Imagina que estás en una animada ciudad de la antigua Judea, las calles bulliciosas, los vendedores pregonando sus mercancías, y en medio de este paisaje, un hombre se acerca a Jesús con una pregunta que parecía sencilla, pero que llevaba una gran carga de significado. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, con su sabiduría habitual, no responde directamente, sino que lanza la pregunta de vuelta al hombre: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? El hombre, de un experto en la ley, responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús asiente y le dice: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero el hombre, buscando justificarse, pregunta de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús decide contar una historia que ha resonado a lo largo de los siglos, la historia del buen samaritano. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, un camino conocido por ser peligroso, lleno de curvas y escondites perfectos para los ladrones. Este hombre fue asaltado, golpeado, despojado de todo lo que tenía, y dejado medio muerto al costado del camino. Poco después, un sacerdote pasó por el mismo camino. Al ver al hombre herido, cruzó al otro lado de la calle y siguió su camino, quizás con prisa o simplemente deseando evitar involucrarse en problemas. Poco tiempo después, un levita, otro hombre religioso, también pasó por el mismo lugar y, al igual que el sacerdote, cruzó al otro lado y continuó su camino sin ofrecer ayuda. Entonces, apareció un samaritano. Para entender el impacto de esto, es crucial recordar que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, había una enemistad histórica entre ellos. Sin embargo, al ver al hombre herido, este samaritano sintió compasión. No dudó en acercarse, limpiar sus heridas con aceite y vino, y vendarlo. Luego, lo montó en su propio asno, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, antes de partir, dejó dinero con el posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Después de contar esta historia, Jesús volvió su atención al experto en la ley y le preguntó: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús, con una mirada que cegaramente penetró en lo más profundo del corazón del hombre, le dijo: ve, y haz tú lo mismo. En la vida diaria, esto podría significar ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, ofrecer un oído comprensivo, o simplemente estar dispuesto a detenernos y prestar atención a las necesidades de los demás, incluso cuando nos resulta incómodo o inconveniente. Al final del día, la verdadera medida de nuestra fe no está en las palabras que decimos, sino en las acciones que tomamos para amar y cuidar a aquellos que nos rodean. Así que, ¿quién es tu prójimo hoy? ¿Y qué harás tú para mostrarle compasión? Parábola, el hijo pródigo, Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. Imagina una amplia y fértil tierra en la antigua Palestina, donde un próspero granjero vivía con sus dos hijos. El padre era un hombre sabio y amoroso, conocido en toda la región por su generosidad y su bondad. Sin embargo, un día, su hijo menor, impaciente por experimentar el mundo y ansioso por vivir a su manera, se acercó a su padre con una petición inesperada: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». A pesar de lo doloroso que debió ser, el padre, con gran tristeza pero también con respeto por la libertad de su hijo, accedió a su solicitud y dividió su herencia. El joven, lleno de sueños de aventuras y riquezas, reunió todo lo que tenía y partió hacia un país lejano. Allí,
rodeado de extraños y tentado por todo tipo de placeres, derrochó su fortuna en una vida desenfrenada. Pero la fiesta no duró mucho. Cuando su dinero se agotó, también lo hizo la compañía de aquellos que decían ser sus amigos. En medio de su miseria, una gran hambruna golpeó la tierra, y el joven, desesperado por sobrevivir, se vio obligado a aceptar un trabajo cuidando cerdos, una ocupación que para un judío era extremadamente degradante. Allí, entre la suciedad y la miseria, el joven comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó la casa de su padre, donde incluso los siervos tenían más de lo que él ahora poseía. Con el estómago vacío y el corazón lleno de arrepentimiento, finalmente tomó la decisión de regresar a su hogar. No esperaba volver como hijo, pensaba ofrecerse como un simple siervo, sabiendo que no merecía el perdón ni el amor que una vez había rechazado. Así que emprendió el largo camino de regreso. Cada paso era un recordatorio de su fracaso, cada recuerdo de su padre era una mezcla de vergüenza y esperanza. Pero mientras aún estaba lejos, su padre, quien sin duda había estado esperando y vigilando todos los días desde su partida, lo vio a lo lejos. Y en lugar de esperar con reproches o preguntas, el padre corrió hacia él, lo abrazó con lágrimas de alegría y lo besó, demostrando que su amor por su hijo nunca había disminuido. El hijo, con la voz quebrada por la emoción, comenzó a confesar: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre, ignorando sus palabras, llamó a sus siervos: «Traed el mejor vestido, y vestidle, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Y así, la casa se llenó de música y alegría por el regreso del hijo que había sido perdido. Sin embargo, no todos compartían la alegría del padre. El hijo mayor, que había trabajado fielmente en los campos todo el tiempo, se llenó de resentimiento al ver cómo se celebraba el regreso de su hermano irresponsable. Se negó a entrar en la fiesta y cuando su padre salió a buscarlo, expresó su enojo: «He trabajado para ti todos estos años, y nunca me diste ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando llega este hijo tuyo, que ha desperdiciado tu dinero, matas para él el becerro gordo». El padre, con ternura, le respondió: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». La historia del hijo pródigo nos habla de un amor que trasciende los errores y las fallas, un amor que siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. En la vida diaria, esta parábola nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y el perdón. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para regresar a lo correcto y que el amor verdadero no guarda rencor. Así como el padre acogió a su hijo perdido, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás y a nosotros mismos cuando nos alejamos del camino. El llamado es a vivir con compasión y con la certeza de que siempre hay un lugar para nosotros en el hogar del Padre, sin importar lo que hayamos hecho. ¿Quién en tu vida necesita ser recibido con ese mismo amor y gracia hoy? ¿Y cómo puedes, como el Padre, reflejar ese amor incondicional hacia los demás? Parábola: El sembrador, Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 23. Imagina un cálido día a orillas del mar de Galilea. El cielo azul refleja la calma del agua, mientras una multitud se reúne ansiosa alrededor de Jesús. Hombres, mujeres y niños de todas partes se amontonan, algunos curiosos, otros buscando consuelo o respuestas para sus corazones inquietos. Jesús, al ver a la multitud crecer, decide subirse a una barca, alejándose un poco de la orilla para que todos puedan escucharlo mejor. El agua actúa como un espejo, reflejando no solo su imagen, sino también sus palabras. Con voz firme pero llena de ternura, Jesús comienza a contar una historia que, aunque sencilla, encierra profundos misterios: la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar, comienza Jesús. Mientras esparcía la semilla, una parte cayó junto al camino, y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, brotó rápido, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemó y, por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto,
a 100, a 60 y a 30 por uno. Y luego, con una mirada penetrante, Jesús concluye, el que tiene oídos para oír, que oiga. La multitud, fascinada pero también intrigada, queda en silencio, preguntándose qué significa esta historia. Más tarde, cuando Jesús se encuentra solo con sus discípulos, ellos también le piden que les explique el significado de la parábola. Y es entonces cuando Jesús revela el profundo mensaje escondido en esta sencilla historia agrícola. La semilla, explica Jesús, es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son aquellos que oyen, pero viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están en terreno pedregoso son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba, se apartan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen la palabra, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, son ahogados y no maduran. Pero la semilla en buena tierra son los que oyen la palabra, la retienen con un corazón noble y bueno, y dan fruto con perseverancia. Jesús, con su sabiduría infinita, utiliza esta parábola para mostrarnos cómo la misma palabra de Dios puede tener diferentes efectos en la vida de las personas, dependiendo del estado de sus corazones. Algunos escuchan, pero sus corazones están endurecidos, como el camino pisoteado, y la palabra no puede penetrar. Otros la reciben con entusiasmo, pero sin raíces profundas, se desvanecen ante las dificultades. Luego están aquellos que permiten que las preocupaciones de la vida ahoguen la palabra, dejándola sin fruto. Pero aquellos que reciben la palabra en un corazón preparado, como buena tierra, verán su vida transformada y producirán fruto en abundancia. En nuestra vida diaria, la parábola del sembrador nos desafía a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón. ¿Somos como el camino endurecido, incapaces de permitir que la palabra de Dios eche raíces? ¿O como la tierra pedregosa, donde las pruebas nos alejan de nuestra fe? ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones de la vida nos distraigan de lo que realmente importa? ¿O, por el contrario, estamos cultivando un corazón receptivo, listo para recibir y retener la palabra de Dios, permitiendo que dé fruto en nuestras vidas? Si alguna de estas parábolas te está hablando directamente al corazón, dale al botón de me gusta para que podamos seguir compartiendo estos mensajes con más personas. Parábola, la oveja perdida, Mateo capítulo 18 versículos del 12 al 14. Imagina una mañana tranquila en las colinas de Judea, donde un pastor se despierta con el primer rayo de sol que ilumina el paisaje. El aire fresco lleva consigo el sonido de las ovejas que balen suavemente, aún adormecidas en el redil. Este pastor es un hombre dedicado, que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre y ha pasado innumerables días y noches cuidando de ellas, protegiéndolas de los peligros del desierto, y guiándolas hacia los mejores pastos y aguas tranquilas. Pero en esta mañana, mientras las cuenta una por una, algo en su corazón se detiene. Falta una. Su mirada se vuelve más seria, y vuelve a contar, con la esperanza de que sus ojos le hayan jugado una mala pasada. Pero no, su corazón lo sabe bien, una oveja está perdida. Aunque tiene 99 ovejas seguras en el redil, su preocupación se centra en esa que ha vagado, esa que ahora puede estar en peligro, atrapada en algún matorral o acechada por los lobos. Sin dudarlo un momento, el pastor se pone en camino. Deja las 99 en un lugar seguro y comienza su búsqueda. La colina es empinada, el terreno rocoso, pero su amor por esa oveja perdida lo impulsa. Trepa por senderos difíciles, aparta espinos con sus manos, y no descansa hasta que finalmente, a lo lejos, escucha un leve balido. Allí está, atrapada en un lugar peligroso, asustada y sola. Con una mezcla de alivio y alegría, el pastor se apresura hacia ella. La toma en sus brazos, la acaricia con ternura y la coloca sobre sus hombros. Para el pastor, esta oveja no es solo una más del rebaño, es única, valiosa y digna de todo esfuerzo. Con una sonrisa en el rostro, comienza el camino de regreso, sabiendo que ahora el rebaño está completo nuevamente. Cuando llega a casa, el pastor no puede contener su alegría. Reúne a sus amigos y vecinos y les dice, regocíjense conmigo, porque he encontrado a mi oveja perdida. Su alegría es tan grande que quiere compartirla con todos. Para él, la pérdida momentánea de la oveja solo ha servido para recordarle cuánto la valora, y el reencuentro es un motivo de celebración.
Jesús, al contar esta parábola, mira a la multitud y les explica su profundo significado. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Con esta sencilla historia, Jesús revela el corazón de Dios, un corazón que no se contenta con lo que ya está seguro, sino que se preocupa profundamente por aquellos que se han desviado, que están perdidos y en peligro. La parábola de la oveja perdida nos enseña sobre el inmenso valor que cada persona tiene a los ojos de Dios. Nos recuerda que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a buscarnos y encontrarnos. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Si alguna vez nos hemos sentido perdidos, recordemos que Dios está activamente buscándonos, listo para llevarnos de regreso a un lugar seguro. Y también nos desafía a ser como el pastor, preocupándonos por aquellos que se han alejado, extendiendo nuestra mano con compasión y amor y celebrando su regreso con alegría. ¿A quién en tu vida puedes ayudar a encontrar el camino de regreso hoy? ¿Y cómo puede ser una luz que guía a los perdidos hacia el amor y la seguridad de Dios? Parábola, el tesoro escondido, Mateo capítulo 13 versículo 44. Imagina que estás caminando por un campo verde y ondulado en un tranquilo día de verano. El sol brilla cálidamente sobre la hierba, y todo parece en paz. Mientras paseas, de repente tu pie tropieza con algo duro. Al principio piensas que es solo una roca, pero algo en la forma en que el objeto resuena bajo el suelo llama tu atención. Te agachas, curiosidad despertada, y comienzas a excavar con tus manos. A medida que remueves la tierra, tus dedos tocan algo firme y de forma extraña. Con un poco más de esfuerzo, desentierras una vieja caja de madera, parcialmente podrida por el tiempo, pero aún sólida. Con el corazón latiendo de emoción, abres la caja y ante tus ojos se revela un tesoro increíble. Joyas, monedas de oro y piedras preciosas que brillan con una luz que parece propia. Es un hallazgo inimaginable, algo que cambia la vida. Miras alrededor, asegurándote de que nadie haya visto lo que has descubierto. Tu mente corre a 1000 por hora mientras te das cuenta de lo que esto significa. Este tesoro puede transformar tu vida por completo. Pero este no es tu campo, es propiedad de otra persona. Sabes que si te quedas con el tesoro sin más, no sería correcto. Así que, con una sonrisa traviesa, entierras de nuevo la caja, asegurándote de que esté bien oculta. Luego, te diriges de inmediato a tu casa, donde comienzas a vender todo lo que tienes, tu casa, tus pertenencias, todo lo que has acumulado a lo largo de los años. Para otros, parece que te has vuelto loco. ¿Por qué está vendiendo todo?, murmuran algunos. Pero tú sabes algo que ellos no saben, lo haces para comprar ese campo. Finalmente, con todo el dinero reunido, te diriges al propietario del campo y le ofreces comprarlo. Sin sospechar nada, el dueño acepta el trato y ahora el campo es tuyo. Apenas puedes contener la emoción mientras vuelves al lugar exacto donde enterraste la caja. La desentierras por segunda vez, y esta vez, el tesoro es completamente tuyo. Todo el sacrificio, la venta de tus posesiones, el esfuerzo, todo vale la pena, porque ahora posees algo de valor incalculable, algo que nadie puede quitarte. Jesús contó esta parábola del tesoro escondido para ilustrar el valor incomparable del reino de los cielos. Como ese hombre que vendió todo lo que tenía para comprar el campo, Jesús nos enseña que el reino de Dios es un tesoro tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerlo. No es algo que se pueda tomar a la ligera, requiere un compromiso total, una decisión consciente de dejar atrás lo que creemos que es importante para ganar lo que realmente importa. Esta parábola nos desafía a evaluar nuestras prioridades. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo temporal, lo material, para ganar lo eterno? Tal vez significa dejar atrás hábitos, relaciones o posesiones que nos alejan de Dios. Quizás implica invertir nuestro tiempo, energía y recursos en cosas que tienen un valor eterno, como el servicio a los demás, el crecimiento espiritual y la búsqueda de la justicia. Como el hombre del campo, estamos llamados a reconocer el verdadero tesoro cuando lo encontramos y a estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacerlo nuestro. ¿Qué tesoros estás persiguiendo en tu vida? ¿Estás dispuesto a buscar el reino de Dios con todo lo que tienes? Parábola, la perla de gran precio, Mateo capítulo 13 versículos del 45 al 46.
Imagina un mercado bullicioso en una ciudad costera del antiguo Mediterráneo. Los comerciantes gritan para atraer a los compradores, y los aromas de especias exóticas y frutas frescas llenan el aire. Entre la multitud, hay un mercader que destaca, conocido por su buen ojo y su incansable búsqueda de las perlas más finas. Este hombre ha dedicado su vida a encontrar las joyas más preciosas, viajando a tierras lejanas, negociando con astucia, siempre en busca de la perfección. Un día, mientras explora los puestos de un mercado, sus ojos se posan en algo que lo deja sin aliento. Allí, entre varias joyas más, ve una perla que sobrepasa todo lo que ha visto antes. Es perfecta, sin mancha, brillante y de un tamaño excepcional. Para el mercader, esta no es una perla cualquiera, es la perla por la que ha estado buscando toda su vida. En ese instante, sabe que debe tenerla, no importa el costo. El mercader, con el corazón latiendo de emoción, pregunta el precio. Es una suma exorbitante, una cantidad que podría desanimar a cualquier otro, pero no a él. Sabe que esta perla es invaluable. Sin dudarlo, regresa a su casa y comienza a vender todo lo que posee. Las vasijas de cerámica fina, los muebles tallados a mano, sus ropas lujosas, incluso su hogar, todo es vendido para reunir el dinero necesario. Sus amigos y vecinos lo miran con incredulidad, algunos incluso piensan que se ha vuelto loco. Todo esto por una sola perla, murmuran. Pero él sabe que lo que está a punto de adquirir es mucho más valioso que todas sus posesiones juntas. Finalmente, con el dinero en mano, el mercader vuelve al mercado. Con una sonrisa de satisfacción y una determinación inquebrantable, paga el precio completo. La perla, ahora suya, brilla en su mano, y él siente una paz y un gozo profundos. Ha encontrado lo que tanto buscaba, y sabe que su vida ha cambiado para siempre. Todo lo que sacrificó, cada cosa que vendió, palidece en comparación con el valor de la perla que ahora posee. Jesús contó esta parábola de la perla de gran precio para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Al igual que el mercader, Jesús nos invita a buscar con todo nuestro ser aquello que tiene el mayor valor, el reino de Dios. Nos desafía a estar dispuestos a dejar atrás todo lo demás, a sacrificar lo que sea necesario, para adquirir lo que es verdaderamente invaluable. La parábola nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Qué valoramos más? ¿Estamos buscando cosas que son temporales y pasajeras, o estamos persiguiendo lo que es eterno y de valor incalculable? Tal vez se trata de renunciar a comodidades o ambiciones personales para seguir a Dios más de cerca. O quizás significa dedicar más tiempo y energía a cosas que nutren nuestra alma y nos acercan al propósito divino para nuestras vidas. Como el mercader, debemos estar dispuestos a reconocer lo que es realmente importante y hacer lo que sea necesario para obtenerlo. ¿Qué perlas estás persiguiendo en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para alcanzar el reino de Dios? ¿Cuál de estas parábolas te impacta más? Déjanos tu respuesta en los comentarios, queremos saber cómo estas enseñanzas están transformando tu vida. Parábola, la red, Mateo capítulo 13 versículos del 47 al 50. Imagina una tranquila noche en la costa del mar de Galilea. El cielo estrellado se refleja en las aguas calmadas mientras los pescadores, hombres curtidos por el sol y el viento, se preparan para una larga noche de trabajo. Ellos conocen bien su oficio, han lanzado sus redes cientos de veces, confiando en que el mar les proveerá. Con manos experimentadas, lanzan una gran red al agua, dejando que se hunda en las profundidades donde los peces nadan en grandes bancos, invisibles en la oscuridad. La red se extiende bajo el agua, moviéndose lentamente con las corrientes, atrapando todo lo que encuentra en su camino. No discrimina, todo lo que se cruza con ella queda atrapado. Cuando los pescadores sienten que la red está llena, comienzan a tirar de ella con gran esfuerzo. No es una tarea fácil, pero estos hombres están acostumbrados al trabajo duro. Poco a poco, la red sale del agua, pesada y goteando, cargada de su captura. Con la red finalmente en la orilla, los pescadores se sientan alrededor de ella, listos para hacer su trabajo más delicado. Comienzan a separar los peces. Los buenos, aquellos que son aptos para el mercado, se colocan cuidadosamente en recipientes. Pero no todos los peces son iguales, algunos están dañados, otros son de especies no deseadas o simplemente no son buenos para comer. Estos se apartan, desechados, sin valor para los pescadores.
Jesús, observando el trabajo de los pescadores, comparte esta escena con sus seguidores como una parábola del reino de los cielos. El reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, luego se sientan y recogen los buenos en canastas, pero los malos los echan fuera. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Esta parábola, aunque breve, es profunda en su significado. Jesús nos está diciendo que, al final de los tiempos, habrá una separación, un juicio. Al igual que los pescadores separan los peces buenos de los malos, Dios, en su justicia, separará a los justos de los injustos. Todos estamos en la red de la vida, pero la decisión sobre cómo vivimos determinará dónde seremos colocados al final. La parábola de la red nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. Nos invita a considerar si estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios o si nos hemos dejado llevar por las corrientes del mundo. Es un recordatorio solemne de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas. Como los pescadores, necesitamos examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos siendo buenos peces, viviendo de manera que honre a Dios? ¿O estamos permitiendo que nuestras vidas se llenen de cosas que nos alejan de Él? La enseñanza de Jesús nos anima a vivir con un sentido de propósito y urgencia, sabiendo que cada día cuenta. Nos llama a vivir de manera justa, a buscar lo que es bueno y verdadero, y a rechazar lo que es malo y destructivo. Al final, la vida se trata de prepararse para ese momento en que seremos recogidos en la red de Dios. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás viviendo de una manera que refleja tu amor y devoción por Dios? La parábola de la red nos recuerda que todos estamos en el mismo mar, pero lo que cuenta es cómo navegamos esas aguas. Parábola, el trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30. Imagina un extenso campo de trigo, dorado y ondulante bajo la luz del sol de la tarde. Es una visión de prosperidad, un testimonio del arduo trabajo de un agricultor que, desde la primera semilla plantada, ha esperado pacientemente la llegada de la cosecha. Este agricultor, diligente y sabio, plantó solo la mejor semilla en su campo, asegurándose de que cada surco estuviera perfectamente preparado. Sin embargo, mientras todos dormían, un enemigo, envidioso y malicioso, entró sigilosamente al campo. Con una sonrisa sombría, esparció semillas de cizaña entre el trigo y luego desapareció en la oscuridad de la noche, satisfecho con su acto de sabotaje. El tiempo pasó, y pronto los brotes comenzaron a aparecer. Al principio, todo parecía estar bien, pero a medida que las plantas crecían, los siervos del agricultor notaron algo extraño. Entre los verdes y saludables tallos de trigo, comenzaron a ver hierbas que no deberían estar allí. Alarmados, corrieron a informar a su amo. «Señor», dijeron con preocupación, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, entonces, ha salido esta cizaña? El agricultor, al ver la mezcla de trigo y cizaña, comprendió de inmediato lo que había sucedido. «Un enemigo ha hecho esto», respondió con firmeza. Los siervos, deseosos de corregir el problema, preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero el agricultor, sabio en su conocimiento del campo y de la vida, les detuvo. «No», dijo, «no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Esta parábola, tan sencilla y cotidiana, estaba llena de un significado profundo que Jesús luego explicó a sus discípulos. «El campo es el mundo», les dijo. «La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y la siega es el fin del mundo, cuando los ángeles vendrán a separar lo bueno de lo malo. Pero hasta entonces, ambos crecerán juntos, el bien y el mal, uno al lado del otro». La parábola del trigo y la cizaña nos enseña sobre la paciencia y el juicio final de Dios. Nos recuerda que en este mundo, el bien y el mal coexisten, y que a veces, lo malo parece prosperar junto a lo bueno. Sin embargo, Jesús nos advierte contra la impaciencia de intentar arrancar lo malo antes de tiempo. Hay un momento para la justicia,
y ese momento está en las manos de Dios, quien conoce el corazón de cada uno. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al mal que vemos a nuestro alrededor. Es fácil querer actuar precipitadamente, arrancar lo que consideramos incorrecto o injusto, pero Jesús nos llama a confiar en el tiempo de Dios. Nos anima a vivir con discernimiento, entendiendo que a veces lo que parece ser cizaña podría no serlo, y que lo verdaderamente importante es mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestras buenas acciones, sabiendo que al final, la justicia prevalecerá. Esto también nos recuerda que nuestras vidas son un campo en crecimiento. Tal vez encontremos cizaña en nuestros propios corazones, malos hábitos o pensamientos que nos gustaría arrancar de inmediato. Pero incluso aquí, la paciencia y la gracia son necesarias. Debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual, alimentando el buen trigo y confiando en que, con el tiempo y bajo la guía de Dios, lo malo será removido y lo bueno prosperará. ¿Cómo puedes cultivar el buen trigo en tu vida hoy? ¿Y cómo puedes mostrar paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios en medio de un mundo que a menudo parece estar lleno de cizaña? Parábola, el mayordomo infiel, Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 13. Imagina a un hombre de gran riqueza, conocido en toda la ciudad por sus vastas propiedades y negocios. Este hombre, sabio en los asuntos del dinero, confiaba la administración de sus bienes a un mayordomo, un encargado que manejaba todas sus transacciones y cuidaba de sus intereses. Durante un tiempo, todo parecía marchar bien, pero un día, llegaron rumores a los oídos del dueño. Su mayordomo estaba malgastando sus riquezas, usando su posición para su propio beneficio en lugar de cuidar lo que se le había confiado. El dueño, preocupado y decepcionado, llamó al mayordomo y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás seguir siendo mi mayordomo. Con estas palabras, el mayordomo supo que su tiempo estaba contado. Se enfrentaba a la pérdida de su trabajo, su seguridad y su reputación. Desesperado, comenzó a pensar en su futuro. ¿Qué haré ahora?, se preguntaba a sí mismo. No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza mendigar. Entonces, el mayordomo tuvo una idea astuta, una última jugada para asegurarse un lugar entre aquellos que podrían ayudarle en su tiempo de necesidad. Llamó a cada uno de los deudores de su señor y les preguntó cuánto debían. El primero respondió: 100 barriles de aceite. Toma tu cuenta, le dijo el mayordomo, siéntate rápidamente y escribe 50. Luego hizo lo mismo con otro que debía 100 medidas de trigo, toma tu cuenta y escribe 80. Al reducir sus deudas, se ganó la gratitud de los deudores, quienes, sin duda, lo ayudarían cuando él estuviera en apuros. Sorprendentemente, cuando el dueño se enteró de lo que había hecho el mayordomo, no lo reprendió. En lugar de eso, lo alabó por haber actuado con sagacidad. Los hijos de este mundo son más astutos en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz, dijo Jesús al contar esta historia. Y añadió: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La parábola del mayordomo infiel nos presenta un desafío: ¿cómo manejamos los recursos que se nos han confiado? Jesús no alaba la deshonestidad del mayordomo, pero sí su astucia en asegurar su futuro. Nos llama a ser igualmente sabios en la forma en que utilizamos nuestras posesiones y oportunidades, no para nuestro propio beneficio egoísta, sino para promover el bien y prepararnos para la vida eterna. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos, sean grandes o pequeños. Todo lo que tenemos es un regalo, y somos mayordomos de esos dones. ¿Estamos utilizando nuestro tiempo, dinero y talentos para hacer el bien, para ayudar a otros, y para construir relaciones que trasciendan esta vida? Jesús nos llama a ser fieles en lo poco para que podamos ser confiables en lo mucho, recordándonos que las verdaderas riquezas no son las de este mundo, sino las que acumulamos en el cielo. Así que, mientras navegamos por las decisiones diarias sobre el uso de nuestros recursos, debemos preguntarnos: ¿estoy siendo un mayordomo fiel de lo que Dios me ha dado? ¿Estoy invirtiendo en lo que tiene valor eterno, o me estoy dejando llevar por lo pasajero? Al final, la parábola nos desafía a vivir con un propósito más elevado, utilizando lo temporal para impactar lo eterno, y asegurándonos de que, cuando llegue el día de rendir cuentas, podamos hacerlo con confianza y alegría, sabiendo que hemos sido fieles en lo que se nos confió. No te pierdas ni un momento de inspiración.
Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Parábola, los trabajadores de la viña, Mateo capítulo 20 versículos del 1 al 16. Imagina una mañana fresca en las colinas de Judea, donde el sol comienza a despuntar sobre un vasto viñedo, pintando de oro los racimos de uvas maduras que cuelgan de las vides. Es el momento de la cosecha, un tiempo de alegría y trabajo duro. El dueño de la viña, un hombre justo y generoso, se levanta temprano, sabiendo que hoy necesita muchos trabajadores para recoger toda la cosecha a tiempo. El dueño se dirige al mercado de la ciudad, donde encuentra a varios hombres de pie, esperando una oportunidad para trabajar. «Venid a mi viña y os pagaré un denario por el día», les dice. Los hombres, agradecidos por la oportunidad, aceptan y se dirigen a la viña para comenzar su jornada. Pero a medida que el día avanza y el sol asciende, el dueño de la viña se da cuenta de que necesita más manos para completar la tarea. Así que vuelve al mercado cerca de la tercera hora del día y encuentra a más hombres esperando. «Id también vosotros a mi viña», les dice, «y os daré lo que sea justo». Los hombres se suman a los que ya están trabajando. Más tarde, a la sexta y a la novena hora, el dueño regresa nuevamente al mercado y encuentra a más hombres esperando trabajo. A ellos también les ofrece la oportunidad de trabajar en su viña, prometiendo un pago justo. Finalmente, cerca de la 11ª hora, cuando el día está casi terminado, el dueño regresa al mercado una vez más. Allí encuentra a algunos hombres más, de pie y sin trabajo. «¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada?», les pregunta. «Porque nadie nos ha contratado», responden ellos. «Id también vosotros a mi viña», les dice, y los hombres se apresuran a unirse a la cosecha, aunque el día casi ha terminado. Cuando cae la noche, el dueño de la viña llama a su mayordomo y le dice que pague a los trabajadores, comenzando por los últimos que llegaron y terminando con los primeros. Los que fueron contratados a la 11ª hora se acercan, y para su sorpresa, reciben un denario completo, el salario de un día entero. Los que habían trabajado todo el día observan esto y comienzan a emocionarse, pensando que recibirán mucho más. Pero cuando llega su turno, reciben lo mismo, un denario. Al ver esto, los trabajadores que habían soportado el calor del día empiezan a murmurar contra el dueño. «Estos últimos trabajaron solo una hora, y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Pero el dueño, con calma, les responde: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy generoso?». Jesús, al contar esta parábola, desafía nuestras ideas sobre la justicia y la generosidad de Dios. Nos recuerda que el reino de los cielos no funciona según nuestras expectativas humanas de merecimiento. Dios es soberano y su gracia es abundante, más allá de lo que podemos imaginar. La parábola nos enseña que, en el reino de Dios, todos somos receptores de su bondad, no por lo que hemos hecho, sino por su generosa voluntad. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la gracia de Dios, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. ¿Nos alegramos por la generosidad de Dios hacia otros, o caemos en la trampa de compararnos, sintiendo envidia o resentimiento cuando parece que otros reciben más de lo que creemos que merecen? Jesús nos llama a celebrar la generosidad de Dios, a recordar que todos somos beneficiarios de una gracia inmerecida. Esta historia nos desafía a ver la vida no como una competencia, sino como una oportunidad para reconocer y agradecer la generosidad de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Nos invita a confiar en la justicia divina, que no se basa en nuestros cálculos humanos, sino en el inmenso amor de Dios por todos nosotros. ¿Cómo puedes hoy celebrar la generosidad de Dios en tu vida y en la vida de los demás, sin compararte, sino alegrándote por el bien que Dios hace? Parábola, el rico insensato, Lucas capítulo 12 versículos del 16 al 21. Imagina una tarde dorada en una tranquila aldea, donde los campos están llenos de cosechas abundantes. En una de esas tierras fértiles vive un hombre rico, conocido en toda la región por su éxito. Su tierra ha producido tanto grano ese año que sus graneros, ya llenos hasta el tope, no tienen espacio para almacenar la abundante cosecha. El hombre,
orgulloso de su prosperidad, se encuentra ante un dilema que muchos considerarían una bendición: tiene tanto que no sabe dónde guardarlo. Con una sonrisa satisfecha, se sienta y reflexiona: ¿qué haré? No tengo dónde guardar todos mis bienes. Después de pensar un poco, se levanta con una decisión que cree brillante. Ya sé. Demoleré mis graneros y construiré otros más grandes. Allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Y entonces diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. El rico se imagina un futuro de comodidad, sin preocupaciones, disfrutando de la vida sin límites. Mientras el hombre rico sueña con su futuro, lo que no sabe es que esa misma noche su vida está a punto de dar un giro inesperado. Dios, viendo el corazón del hombre y su obsesión con los bienes materiales, le dice: necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? En un instante, todos los planes del rico se desvanecen. Sus graneros nuevos, su grano almacenado, sus sueños de una vida fácil, todo se vuelve inútil. No puede llevarse nada de eso con él. Jesús concluye la parábola con una advertencia poderosa: así es el que acumula riquezas para sí, y no es rico para con Dios. Con estas palabras, Jesús revela la verdadera insensatez del hombre rico, que pensaba que su seguridad y su felicidad estaban aseguradas por sus posesiones. Sin embargo, se olvidó de lo más importante: la relación con Dios y la verdadera riqueza que no se mide en términos de bienes materiales. La parábola del rico insensato nos confronta con una realidad que muchas veces preferimos ignorar: la fragilidad de la vida y la futilidad de las riquezas materiales. Nos recuerda que la acumulación de bienes no puede darnos la seguridad ni la felicidad que anhelamos. Es fácil caer en la trampa de pensar que cuanto más tenemos, más seguros estaremos, pero Jesús nos enseña que esa es una ilusión peligrosa. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra confianza. ¿Estamos obsesionados con acumular cosas, pensando que eso nos dará paz y satisfacción? Jesús nos llama a ser ricos para con Dios, lo que significa priorizar nuestra relación con Él y usar lo que tenemos para el bien de los demás. En lugar de construir graneros más grandes, estamos llamados a construir vidas llenas de amor, generosidad y fe. Así que, ¿cómo estás usando tus recursos? ¿Estás invirtiendo en lo eterno o en lo temporal? La enseñanza de Jesús es clara: no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo usamos y para quién lo vivimos. Al final, lo que cuenta no es lo que acumulamos en la tierra, sino lo que acumulamos en el cielo. Hoy, puedes decidir ser rico para con Dios, viviendo una vida que refleje su amor y su generosidad en todo lo que haces. Parábola: el fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. Imagina el bullicio de la ciudad de Jerusalén, con sus calles llenas de gente, el murmullo constante de las voces y los aromas de los mercados que flotan en el aire. En medio de todo esto, se eleva el majestuoso templo, un lugar sagrado donde los fieles vienen a orar, buscando conexión con Dios. Un día, dos hombres suben al templo para orar, pero estos dos no podrían ser más diferentes entre sí. Uno es un fariseo, un hombre respetado y admirado por su estricta observancia de la ley. El otro es un publicano, un recaudador de impuestos, despreciado por su propia gente por colaborar con los romanos y enriquecerse a costa de los demás. El fariseo, vestido con ropas que reflejan su estatus, entra con paso firme y se dirige al frente. Con la cabeza en alto y los ojos mirando al cielo, comienza a orar: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Sus palabras están llenas de autocomplacencia, y su oración, más que un diálogo con Dios, es una lista de sus propios logros y virtudes. El fariseo se siente justo, seguro de que su devoción lo coloca en una posición privilegiada ante Dios. A unos pasos de distancia, casi en las sombras, el publicano apenas se atreve a levantar la mirada. Se queda en la parte trasera del templo, sintiéndose indigno de estar allí. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado por la culpa, se golpea el pecho en señal de arrepentimiento. Su oración es sencilla, pero cargada de sinceridad: Dios, ten piedad de mí, pecador. No se atreve a compararse con nadie, porque sabe que delante de Dios, solo puede presentarse tal como es, un hombre quebrantado, necesitado de misericordia.
Jesús, observando estas dos escenas contrastantes, se vuelve hacia la multitud y les dice: os digo que este hombre, refiriéndose al publicano, volvió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con estas palabras, Jesús da un giro inesperado a lo que muchos esperaban. No es el fariseo, con su apariencia de rectitud, quien encuentra el favor de Dios, sino el publicano, cuya humildad y arrepentimiento lo acercan verdaderamente al corazón divino. La parábola del fariseo y el publicano es un poderoso recordatorio de que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Nos enseña que la justicia ante Dios no se gana con nuestras obras ni con nuestras comparaciones con los demás, sino con un corazón humilde y arrepentido. El fariseo, aunque religioso y devoto, estaba tan atrapado en su propio orgullo que no pudo ver su necesidad de la gracia de Dios. En cambio, el publicano, consciente de su pecado, fue el que encontró el camino hacia la justificación. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras actitudes y motivaciones. Nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su misericordia, o caemos en la trampa del orgullo espiritual, comparándonos con los demás y sintiéndonos superiores. Jesús nos llama a ser como el publicano, a reconocer nuestra necesidad constante de gracia y a acercarnos a Dios con humildad y sinceridad. La verdadera justicia no se trata de lo que mostramos al mundo, sino de lo que llevamos en lo más profundo de nuestro ser. Dios valora un corazón contrito y un espíritu humilde más que cualquier obra exterior. Así que hoy, en lugar de mirar a los demás y compararnos, miremos dentro de nosotros mismos. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, y confiemos en que su gracia es suficiente para justificarnos, no por lo que hacemos, sino por su amor y misericordia infinitos. ¿Cómo puedes cultivar hoy una actitud de humildad y sinceridad en tu relación con Dios? ¿Qué pasos puedes dar para evitar el orgullo y abrazar la gracia que Él te ofrece? Parábola, el juez injusto, Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8. Imagina una pequeña ciudad en las polvorientas tierras de Judea, donde la justicia parece ser un lujo reservado para unos pocos. En esta ciudad vive un juez, un hombre conocido no por su integridad, sino por su indiferencia. No teme a Dios ni respeta a las personas, su único interés es su propio bienestar. Sin embargo, Él es la única autoridad en la región, y todos los que buscan justicia deben pasar por Él. En esta misma ciudad, vive una viuda. En aquellos tiempos, ser viuda significaba estar entre los más vulnerables, sin esposo que la defendiera ni medios para asegurar su bienestar. Esta viuda, víctima de una injusticia que no se detalla, se enfrenta a una situación desesperada. Pero a pesar de su posición débil, ella tiene algo que el juez no tiene, una determinación inquebrantable. Día tras día, se dirige a la corte y presenta su caso, pidiendo justicia. Hazme justicia contra mi adversario, insiste, pero el juez, cómodo en su posición, la ignora repetidamente. Sin embargo, esta viuda no se da por vencida. No importa cuántas veces la rechacen, ella sigue regresando. Su persistencia es imparable, y su voz, aunque inicialmente débil, se vuelve imposible de ignorar. Finalmente, el juez, cansado de verla y escuchar sus constantes súplicas, se dice a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me está fastidiando. Le haré justicia para que no venga continuamente a molestarme. No es la compasión ni el deber lo que motiva al juez, sino el simple deseo de librarse de su insistencia. Jesús, al contar esta parábola, mira a sus oyentes y les dice: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Con esta historia, Jesús no solo resalta la importancia de la persistencia en la oración, sino que también nos asegura que Dios, a diferencia del juez injusto, es un juez justo y compasivo, que escucha y responde a las súplicas de sus hijos. La parábola del juez injusto y la viuda persistente nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en nuestra relación con Dios. Nos recuerda que, aunque las respuestas a nuestras oraciones puedan tardar en llegar, no debemos desanimarnos ni dejar de orar. La viuda persistente es un modelo de fe y determinación, mostrando que la persistencia, incluso frente a la aparente indiferencia, puede llevar a la justicia. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración.
¿Somos persistentes en nuestras oraciones o nos damos por vencidos cuando las respuestas no llegan de inmediato? Jesús nos anima a continuar clamando a Dios con confianza, sabiendo que Él es un juez justo que escucha nuestras peticiones. La clave está en no desmayar, en mantener la fe viva, incluso cuando los resultados parecen lejanos. Así como la viuda no se rindió, estamos llamados a mantener nuestra fe y nuestras oraciones constantes, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, hará justicia. Esta parábola también nos recuerda que la justicia de Dios puede no siempre alinearse con nuestro calendario, pero su respuesta es segura. Hoy, podemos tomar la decisión de perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha y responderá. ¿Qué situación en tu vida necesita de una oración persistente? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para no desmayar, sabiendo que Dios es justo y fiel para responder? Si sientes que esta enseñanza puede ayudar a alguien que conoces, comparte este video. Juntos podemos llevar el mensaje de Jesús a más personas. Parábola, el banquete de bodas, Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14. Imagina un hermoso palacio en lo alto de una colina, sus torres doradas brillando bajo el sol y los jardines floridos extendiéndose como un mar de colores. Dentro de este palacio vive un rey poderoso, un hombre conocido por su generosidad y grandeza. Hoy es un día especial, un día de celebración, pues el hijo del rey se casa, y el rey ha decidido hacer un banquete magnífico, un banquete que será recordado por generaciones. Los preparativos están listos, las mesas están llenas de manjares, el vino más fino ha sido servido, y la música está lista para llenar los salones con alegría. El rey, deseoso de compartir esta felicidad con sus súbditos, envía a sus siervos a invitar a todos aquellos que habían sido previamente seleccionados para asistir. Venid a las bodas, dicen los siervos, todo está preparado. Pero para sorpresa del rey, los invitados rechazan la invitación. Algunos están demasiado ocupados con sus propios asuntos, uno con su granja, otro con su negocio, y otros simplemente no tienen interés. Más que eso, algunos de los invitados reaccionan con desprecio, maltratando e incluso matando a los siervos que les llevan la invitación. El rey, lleno de indignación y dolor por la injusticia cometida, decide castigar a aquellos que despreciaron su generosidad. El banquete está listo, dice, pero los invitados no eran dignos. Entonces, el rey hace algo sorprendente, envía a sus siervos a las calles y les ordena invitar a cualquiera que encuentren, buenos y malos, ricos y pobres, todos son bienvenidos. Pronto, la sala del banquete se llena de gente, personas de todos los rincones del reino, todos disfrutando de la generosidad del rey, celebrando con él. Sin embargo, mientras el rey recorre el salón, su ojo se posa en un hombre que no lleva el traje de boda adecuado. Este hombre, que había sido invitado de las calles, no se había molestado en vestirse para la ocasión. El rey se detiene y le pregunta, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?» El hombre, sin palabras, no tiene excusa, y el rey, entristecido, ordena que lo echen fuera, donde hay llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, dice Jesús al concluir la parábola, pero pocos son escogidos. La parábola del banquete de bodas es una poderosa alegoría sobre el reino de Dios. El rey representa a Dios, que invita a todos a participar en su reino, a compartir en la celebración de su Hijo. Los primeros invitados, que rechazaron la invitación, simbolizan a aquellos que, a pesar de conocer la invitación de Dios, están demasiado ocupados con sus propias vidas o simplemente no están interesados. Sin embargo, la generosidad de Dios es tan grande que extiende la invitación a todos, sin importar su estatus o su pasado, llamando a cualquiera que esté dispuesto a venir. Pero la parábola también nos recuerda que, aunque la invitación es abierta, hay una expectativa, debemos estar preparados. El traje de boda simboliza la preparación y la dignidad con la que debemos presentarnos ante Dios. No podemos simplemente aparecer sin haber hecho el esfuerzo de estar listos espiritualmente. La parábola nos enseña que la gracia de Dios es generosa, pero también requiere una respuesta sincera y adecuada de nuestra parte. Esta parábola nos desafía a examinar cómo respondemos a la invitación de Dios. ¿Estamos demasiado ocupados con nuestras preocupaciones diarias para aceptar la invitación a su reino? ¿Nos presentamos ante Dios con un corazón preparado, dispuestos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas? La invitación está abierta para todos, pero debemos estar dispuestos a responder con fe y acción. Hoy,
podemos decidir no solo aceptar la invitación de Dios, sino hacerlo con el respeto y la preparación que merece. Esto significa vivir nuestras vidas de manera que refleje nuestra gratitud por la invitación y nuestra voluntad de participar en la celebración de su reino. ¿Cómo puedes prepararte mejor para la invitación de Dios en tu vida? ¿Estás listo para el banquete que ha preparado, con un corazón dispuesto y una vida que refleja su amor y su gracia? Parábola, las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Imagina un tranquilo pueblo en las colinas de Galilea, donde las casas de piedra y los caminos de tierra están iluminados por el suave resplandor de la luna. En una de estas casas, se escuchan risas y murmullos de emoción. Esta noche es especial, porque hay una boda que se celebrará, y todo el pueblo espera con ansias la llegada del novio. Según la costumbre, el novio vendrá a medianoche para llevar a la novia a su casa, y el banquete comenzará. 10 jóvenes vírgenes, amigas de la novia, han sido invitadas a esperar al novio y a acompañarlo en la procesión hasta la casa del banquete. Cada una de ellas lleva una lámpara, lista para iluminar el camino en la oscuridad de la noche. Pero hay algo que las distingue: 5 de ellas son prudentes y han llevado consigo aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, las necias, solo han traído el aceite que ya está en sus lámparas. La noche avanza, y el aire se llena de expectación, pero el novio tarda más de lo esperado. Las jóvenes, cansadas por la espera, se duermen, sus lámparas parpadeando suavemente en la brisa nocturna. De repente, en la quietud de la medianoche, se escucha un grito: «Aquí viene el novio. Salid a recibirlo». Las 10 jóvenes se despiertan de golpe y comienzan a preparar sus lámparas. Pero pronto las 5 necias se dan cuenta de su error: sus lámparas están a punto de apagarse y no tienen aceite suficiente para mantenerlas encendidas. Desesperadas, las necias ruegan a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes, aunque compasivas, no pueden compartir su aceite, porque entonces tampoco ellas tendrían suficiente. «Id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas», les dicen. Las necias, con el corazón acelerado, corren al mercado en busca de aceite, pero mientras están fuera, el novio llega. Las 5 vírgenes prudentes, con sus lámparas brillando, entran con él en el banquete de bodas, y la puerta se cierra detrás de ellas. Cuando las 5 necias finalmente regresan, con el aceite en la mano, encuentran la puerta cerrada. Golpean y llaman: «Señor, Señor, ábrenos». Pero desde adentro, el novio responde: «De cierto os digo que no os conozco». Y así, se quedan fuera, habiendo perdido la oportunidad por no estar preparadas. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». La parábola de las 10 vírgenes es una lección sobre la importancia de la preparación espiritual. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que viven sus vidas con una fe activa, siempre listos para el regreso de Cristo, mientras que las necias representan a aquellos que, aunque conocen la verdad, no están preparados para actuar cuando llegue el momento crucial. Esta parábola nos desafía a preguntarnos: ¿estamos preparados? ¿Estamos viviendo con una fe constante y vigilante, listos para el momento en que seremos llamados? La preparación no es algo que podamos dejar para el último minuto, requiere diligencia y atención continua. La lámpara y el aceite simbolizan nuestra vida espiritual, nuestra fe y nuestras obras. Si no alimentamos nuestra fe, si no mantenemos nuestra lámpara encendida, podríamos encontrarnos en la oscuridad cuando más lo necesitemos. Hoy, podemos tomar la decisión de ser como las vírgenes prudentes, manteniendo nuestra fe fuerte y nuestra vida en orden, sabiendo que la llegada del Señor puede ser en cualquier momento. No se trata solo de esperar, sino de estar activamente preparados, de vivir cada día con propósito y vigilancia espiritual. ¿Cómo estás preparando tu lámpara? ¿Estás listo para recibir al novio cuando venga? No dejemos que la falta de preparación nos deje fuera de la mayor celebración de todas, la entrada al reino de Dios. Parábola, los talentos, Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30. Imagina un gran hombre de negocios que está a punto de emprender un largo viaje. Este hombre es un maestro de la inversión y ha acumulado una fortuna considerable. Antes de partir, llama a sus 3 siervos de confianza y les entrega parte de su riqueza para que la administren mientras él está fuera. A uno le da 5 talentos, a otro 2,
y al último 1, cada uno según su capacidad. Los talentos en esos tiempos representaban una suma de dinero enorme, así que incluso el que recibió uno solo recibió una cantidad significativa. El primer siervo, emocionado por la responsabilidad, se pone a trabajar de inmediato. Invierte los 5 talentos en diversos negocios, multiplicando hábilmente lo que se le ha confiado. Al final del tiempo, sus esfuerzos rinden frutos y consigue duplicar la cantidad, logrando un total de 10 talentos. El segundo siervo, con la misma diligencia, toma los 2 talentos que recibió y también los invierte sabiamente. Sus decisiones dan fruto, y él también logra duplicar lo que se le había dado, haciendo un total de 4 talentos. El tercer siervo, sin embargo, tiene una perspectiva diferente. Temeroso de perder el dinero que se le ha confiado, decide no arriesgarse. En lugar de invertirlo, cava un hoyo en la tierra y esconde el talento. Su razonamiento es que, al menos de esta manera, no perderá nada, y podrá devolver exactamente lo que se le dio cuando el amo regrese. Después de mucho tiempo, el amo vuelve y llama a sus siervos para que rindan cuentas. El primer siervo se presenta con orgullo y le muestra los 10 talentos. Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tienes, he ganado 5 más. El amo, complacido, le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El segundo siervo también se presenta con entusiasmo, diciendo, Señor, me entregaste 2 talentos, aquí tienes, he ganado otros 2. El amo, igualmente satisfecho, le responde de la misma manera, alabando su fidelidad. Finalmente, llega el tercer siervo. Con la cabeza baja, explica, Señor, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El amo, sin embargo, no está satisfecho con esta respuesta. Siervo malo y negligente, le dice con dureza. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y con esa declaración, ordena que el talento le sea quitado y dado al que tiene 10 talentos, y que el siervo inútil sea echado a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. La parábola de los talentos es una lección poderosa sobre la responsabilidad y el uso de los dones que Dios nos ha confiado. Jesús nos enseña que todos hemos recibido talentos y oportunidades, y se espera que los usemos para el bien, para hacer crecer lo que se nos ha dado. No importa cuántos talentos tengamos, lo importante es cómo los utilizamos. El temor y la inacción no son opciones, Dios espera que seamos proactivos y fieles con lo que nos ha confiado. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre los dones, habilidades y recursos que hemos recibido. ¿Estamos usando lo que Dios nos ha dado para su gloria, o estamos escondiendo nuestros talentos por miedo o pereza? Jesús nos llama a ser como los siervos fieles, invirtiendo en el reino de Dios con todo lo que tenemos, sabiendo que un día rendiremos cuentas por cómo hemos administrado lo que se nos ha confiado. Hoy, podemos tomar la decisión de usar nuestros talentos al máximo, sin miedo y con la confianza de que cuando trabajamos para Dios, nuestro esfuerzo nunca es en vano. ¿Qué talentos tienes que podrían ser utilizados de manera más efectiva? ¿Cómo puedes comenzar a invertir en lo que realmente importa? Recuerda, al final, lo que cuenta es haber sido fiel en lo que se te ha dado, para que también puedas oír esas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Parábola, el siervo inútil, Lucas capítulo 17 versículos del 7 al 10. Imagina una escena en una tranquila aldea de Judea, donde el día está llegando a su fin. Los campos han sido trabajados bajo el sol caliente, y ahora los siervos, agotados por el esfuerzo, están regresando a la casa de su amo. Uno de estos siervos, cubierto de polvo y sudor, ha estado arando los campos desde el amanecer. Su espalda está dolorida y sus manos ásperas por el trabajo, pero aún le queda una tarea por cumplir antes de descansar. El siervo entra en la casa, esperando un momento de alivio, pero en lugar de ser invitado a sentarse, el amo lo mira y le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto, comerás y beberás tú.
El siervo, sin dudarlo, se dirige a la cocina, preparando el alimento para su amo, sirviendo la mesa con diligencia y cuidando cada detalle. No hay quejas, ni protestas, solo una obediencia tranquila, porque él sabe cuál es su deber. Cuando finalmente el amo ha comido y bebido, y el siervo se sienta a su propia comida, no hay palabras de agradecimiento, ni reconocimiento especial. El siervo no espera que el amo le diga, gracias por lo que has hecho. Al contrario, él entiende que ha hecho solo lo que debía hacer, cumpliendo con sus responsabilidades. Para él, no hay gloria en cumplir con su deber, es simplemente lo que se espera de él. Jesús, al contar esta breve pero poderosa parábola, les dice a sus discípulos, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Con estas palabras, Jesús quiere enseñarles a sus seguidores sobre la humildad y la actitud correcta al servir a Dios. No se trata de buscar recompensas o elogios por hacer lo que es correcto, el servicio a Dios es nuestro deber y privilegio. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo servimos a los demás. Vivimos en una cultura donde el reconocimiento y la gratitud son muy valorados y a menudo esperamos ser elogiados por nuestras acciones. Sin embargo, Jesús nos llama a una vida de humildad, donde el servicio no se hace para ser visto o reconocido, sino porque es lo que Dios espera de nosotros. Esta actitud de humildad no significa que nuestro trabajo no sea valioso, sino que debemos recordar que nuestra verdadera recompensa no viene de los aplausos humanos, sino de saber que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo que debemos hacer, estamos simplemente cumpliendo nuestro propósito como siervos de Dios. Así que, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Primero, alinear nuestras acciones con el deseo de servir a Dios y a los demás sin esperar reconocimiento. Luego, recordar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para nuestra propia exaltación. Y finalmente, mantener una actitud de humildad, sabiendo que nuestra verdadera recompensa viene del Señor, quien ve nuestro corazón y nuestras intenciones. ¿Estás dispuesto a servir con humildad, sabiendo que estás haciendo lo que debes hacer, sin esperar nada a cambio? Si esta parábola resonó contigo, haznoslo saber en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Parábola, el hombre rico y Lázaro, Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Imagina una gran ciudad en los tiempos de Jesús, llena de contrastes entre la riqueza deslumbrante y la pobreza extrema. En una esquina de la ciudad, detrás de los muros de una lujosa mansión, vive un hombre rico. Su vida está llena de opulencia, viste con las telas más finas, come banquetes exquisitos cada día, y su hogar resplandece con el brillo del oro y la plata. Cada aspecto de su vida refleja una comodidad que pocos podrían imaginar. Pero, justo afuera de su puerta, yace un hombre muy diferente. Este hombre es Lázaro, un mendigo que apenas sobrevive, cubierto de llagas y débil por el hambre. Día tras día, Lázaro se sienta junto a la puerta del rico, esperando las migajas que caen de la mesa del banquete. Los perros callejeros, más compasivos que los hombres, se acercan para lamer sus heridas. Mientras el rico disfruta de su vida de lujo, Lázaro sufre en silencio, invisible para los ojos de aquel que podría aliviar su dolor con solo un poco de su abundancia. El tiempo pasa, y como sucede con todos, la muerte llega tanto para el rico como para Lázaro. Pero aquí es donde sus destinos toman caminos drásticamente diferentes. Lázaro, en su muerte, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, donde ya no hay dolor ni hambre. Mientras tanto, el rico, habiendo ignorado a Lázaro durante su vida, se encuentra ahora en el Hades, un lugar de tormento. Desde su sufrimiento, levanta la vista y ve a Lázaro en la distancia, descansando junto a Abraham. Desesperado, el rico grita, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham, con una voz llena de compasión y verdad, le responde, «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además, hay una gran cima entre nosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». El rico, comprendiendo que no hay esperanza para él, suplica nuevamente, «Entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El rico insiste, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham concluye con una advertencia solemne, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. La parábola del hombre rico y Lázaro es una poderosa lección sobre la justicia divina y la importancia de cómo vivimos nuestras vidas. Nos recuerda que la riqueza material y el estatus no son garantías de una vida eterna en paz, lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que están en necesidad. El rico no fue condenado por su riqueza, sino por su indiferencia hacia Lázaro, a quien pudo haber ayudado fácilmente. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos y cómo respondemos a las necesidades de los demás. Nos invita a considerar si estamos tan absortos en nuestras propias comodidades que ignoramos a aquellos que sufren a nuestro alrededor. La vida es fugaz, y la manera en que elegimos vivirla tiene consecuencias eternas. Hoy, podemos tomar la decisión de vivir con compasión y generosidad, recordando que nuestras acciones aquí tienen un impacto que trasciende esta vida. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para mostrar amor y misericordia. ¿Cómo puedes hacer una diferencia en la vida de alguien hoy? ¿A quién puedes ayudar que esté sufriendo a la puerta de tu propia vida? Dios nos llama a ver y actuar con compasión, asegurándonos de que no pasemos por alto a los Lázaros que encontramos en nuestro camino. Parábola, los dos deudores, Lucas capítulo 7 versículos del 41 al 43. Imagina una tranquila tarde en una ciudad de Galilea, donde Jesús ha sido invitado a cenar en la casa de un fariseo llamado Simón. Los invitados están sentados alrededor de la mesa, conversando y disfrutando de la comida. Todo parece normal, pero en medio de la cena, algo inesperado ocurre. Una mujer, conocida en la ciudad por su vida pecaminosa, entra en la casa, llevando un frasco de alabastro lleno de perfume. Los ojos de todos se vuelven hacia ella, y el silencio se apodera del lugar. La mujer, sin prestar atención a las miradas de juicio, se acerca a Jesús. Llena de lágrimas, se arrodilla a sus pies, y sus lágrimas comienzan a caer sobre los pies del Maestro. Con sus propios cabellos, los seca, y luego, con profunda reverencia, unge sus pies con el perfume costoso. La fragancia llena la habitación, pero en lugar de admiración, los rostros de los presentes muestran sorpresa y desdén. ¿Cómo se atreve una mujer como ella a tocar a un hombre como Jesús? Simón, el anfitrión, no puede contener sus pensamientos. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca, porque es una pecadora. Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, decide responderle con una historia, una parábola sencilla pero profunda. Simón, tengo algo que decirte, dice Jesús. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no podían pagarle, perdonó a ambos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón, pensativo, responde, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús asiente y dice, has juzgado correctamente. Luego, Jesús se vuelve hacia la mujer y dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La parábola de los dos deudores es una poderosa lección sobre el perdón y el amor. Nos muestra que el perdón de Dios no se mide por la cantidad de nuestros pecados, sino por la profundidad de nuestro arrepentimiento y amor en respuesta a su gracia. Aquellos que comprenden la magnitud del perdón que han recibido, son los que aman más profundamente. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud hacia el perdón. ¿Reconocemos verdaderamente la gracia que hemos recibido? ¿Respondemos con amor y gratitud, como la mujer que, a pesar de su pasado, mostró su devoción a Jesús de la manera más humilde y sincera? ¿O, como Simón, nos mantenemos distantes, juzgando a los demás y olvidando que todos necesitamos el perdón de Dios? Hoy, podemos aprender de esta mujer que fue perdonada y amó mucho.
Podemos decidir dejar atrás el orgullo y la autocomplacencia, y en su lugar, acercarnos a Dios con un corazón humilde y agradecido, dispuesto a amar mucho porque hemos sido perdonados mucho. ¿Cómo puedes mostrar ese amor y gratitud en tu vida hoy? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar o a quien mostrar compasión? La parábola nos llama a amar como aquellos que han sido liberados por la gracia de Dios, sin reservas y con todo nuestro corazón. Parábola, el buen pastor, Juan capítulo 10 versículos del 1 al 18. Imagina una mañana fresca en las colinas de Judea, donde el sol apenas comienza a asomar, bañando los pastizales con su luz dorada. Los pastores, hombres dedicados y valientes, ya están en pie, cuidando de sus ovejas. Entre ellos, hay uno que todos conocen como el buen pastor. A diferencia de otros, él no ve a sus ovejas simplemente como animales, para él, cada una es valiosa, conocida por su nombre y profundamente amada. Este pastor no solo cuida de su rebaño, sino que también está dispuesto a hacer cualquier cosa por protegerlo. El buen pastor guía a sus ovejas hacia verdes pastos, donde pueden comer en paz. Él las lleva a aguas tranquilas, donde pueden beber sin temor. Las ovejas conocen su voz y la siguen con confianza, porque saben que Él siempre las llevará por el camino seguro. Pero no todo es paz en estas colinas. Hay peligros acechando en la oscuridad, lobos hambrientos que buscan la oportunidad de atacar y ladrones que intentan robar las ovejas cuando el pastor no está atento. Pero el buen pastor no es como los asalariados que huyen ante el peligro, dejando a las ovejas indefensas. Cuando ve venir al lobo, no se echa atrás. En cambio, se pone al frente, enfrentando al peligro con valentía, dispuesto a dar su vida si es necesario. Él sabe que las ovejas dependen de él, y su amor por ellas es tan grande que su vida no es más valiosa que la de su rebaño. Mientras tanto, las ovejas, tranquilas bajo su cuidado, siguen adelante sin temor, sabiendo que su pastor las protegerá. Jesús contó esta parábola para enseñar a sus seguidores sobre su papel como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo. El buen pastor su vida da por las ovejas. A través de estas palabras, Jesús revela su disposición a sacrificar todo por aquellos a quienes ama. Él no es un líder distante ni indiferente, es uno que conoce a sus seguidores íntimamente, que cuida de ellos con un amor incondicional y que está dispuesto a enfrentarse al peligro en su lugar. Jesús también habla de otros que intentan robar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice. Pero Él, el buen pastor, ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Es una promesa de seguridad y provisión, pero también de una relación profunda y personal con Él. Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen a Él. Hay una conexión que va más allá de las palabras, una relación basada en el amor y la confianza. La parábola del buen pastor nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús. ¿Reconocemos su voz en medio de las muchas voces que nos llaman en este mundo? ¿Confiamos en su liderazgo, sabiendo que Él siempre nos guiará por el camino correcto? Jesús no es solo un líder entre muchos, es el pastor que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Hoy, podemos decidir seguirlo con confianza, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos hacia la vida en abundancia que ha prometido. ¿Cómo puedes acercarte más a Jesús, el buen pastor, y confiar plenamente en su cuidado y guía? Él nos llama a cada uno por nuestro nombre, esperando que respondamos y sigamos su voz, con la certeza de que en Él encontraremos seguridad, amor y propósito. Parábola, la vid verdadera, Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8. Imagina una colina bañada por el sol en las afueras de Jerusalén, donde las vides se extienden en largas hileras, cargadas de uvas maduras y jugosas. Es un viñedo cuidado con esmero. Cada planta ha sido cuidadosamente podada y atendida por el viñador, un hombre experimentado que conoce bien su oficio. Su amor por las vides es evidente en la salud y la abundancia de los frutos que producen. Entre estas vides, hay una que es especial, una que sobresale por su fuerza y vitalidad. Esta es la vid verdadera, de la cual todas las ramas deben estar unidas para dar fruto. Jesús, rodeado de sus discípulos, comienza a hablarles con una metáfora que resonará profundamente en sus corazones: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Mientras sus discípulos lo escuchan, Jesús describe cómo el viñador cuida cada rama. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, explica, y toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto.
El viñador no es cruel, sino sabio, sabe que la poda es necesaria para la salud de la vid, eliminando lo que no sirve y fortaleciendo lo que sí. Jesús continúa, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Los discípulos, como ramas de la vid, entienden que su vida espiritual depende de estar unidos a Jesús. Desconectados de Él, no pueden producir nada de valor, es solo en la unión con la vid verdadera que pueden llevar fruto. Mientras Jesús habla, la imagen de la vid y las ramas cobra vida en la mente de sus discípulos. Ellos son las ramas, y Jesús es la fuente de su vida, de su fuerza, de todo lo que pueden llegar a ser. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, les dice Jesús. Es una enseñanza clara y profunda, la vida verdadera y fructífera solo se encuentra en la relación constante con Él. Pero Jesús también advierte, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como rama, y se seca, y las recogen, y las echan en el fuego, y arden. Esta es una imagen solemne, que resalta la seriedad de estar desconectado de la vid. Sin la vida que fluye de Jesús, la rama se vuelve inútil, sin propósito, destinada a ser desechada. Pero para aquellos que permanecen en Él, la promesa es rica y abundante, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. La parábola de la vid verdadera nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Jesús. ¿Estamos realmente conectados a Él, permitiendo que su vida fluya a través de nosotros, produciendo fruto que glorifique a Dios? Permanecer en Jesús significa vivir en una relación constante con Él, donde su amor, su palabra y su presencia son la fuente de todo lo que hacemos. Hoy, podemos decidir permanecer más profundamente en Jesús, sabiendo que solo en Él podemos encontrar la verdadera vida y el poder para llevar fruto. Esto puede significar dedicar más tiempo a la oración, meditar en su palabra, o simplemente estar más conscientes de su presencia en cada momento de nuestras vidas. ¿Cómo estás permaneciendo en la vid verdadera hoy? Recuerda que, al estar conectados a Jesús, no solo floreceremos, sino que también llevaremos fruto que perdurará para la gloria de Dios. Parábola, el amigo importuno, Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 8. Imagina que es medianoche en una pequeña aldea de Judea. Las calles están en silencio, las luces de las casas apagadas, y el aire fresco de la noche sopla suavemente entre los olivos. En una de estas casas, un hombre duerme profundamente junto a su familia. De repente, un fuerte golpe en la puerta rompe la quietud de la noche. El hombre, sobresaltado, se despierta y escucha un segundo golpe, seguido de una voz familiar que le llama desde afuera. «Amigo, préstame 3 panes», dice la voz. Es su vecino y amigo, alguien con quien ha compartido muchas cenas y risas, pero ahora, a esta hora, ¿qué podría querer? El hombre adentro, todavía medio dormido, responde con voz cansada, «No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos». Pero el vecino afuera, sin dejarse intimidar, continúa llamando, «Por favor, préstame 3 panes. Un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle». El hombre en la cama suspira. Sabe que su amigo no se irá tan fácilmente. A pesar de la hora, de la incomodidad de levantarse y despertar a su familia, entiende que la situación es urgente. Finalmente, resignado pero movido por la insistencia de su amigo, se levanta, enciende una lámpara y se dirige al lugar donde guarda el pan. Con un gesto de cansancio pero también de comprensión, abre la puerta y entrega los panes a su amigo, asegurándose de que su invitado inesperado no pase hambre esa noche. Jesús, al contar esta parábola, quiere enseñar a sus discípulos sobre la importancia de la persistencia en la oración. Os digo, aunque no se levante a darle por ser su amigo, explica Jesús, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La lección aquí es clara, la persistencia, incluso en las circunstancias más incómodas, puede llevarnos a obtener lo que necesitamos. Jesús continúa diciendo, «Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Con estas palabras, Jesús nos anima a ser constantes en nuestras peticiones a Dios, a no desanimarnos si la respuesta no llega de inmediato, sino a seguir pidiendo con fe y confianza. La parábola nos recuerda que Dios, nuestro amigo y Padre,
escucha nuestras oraciones, y aunque la respuesta no siempre llegue en el momento que esperamos, debemos seguir insistiendo, sabiendo que Él se preocupa por nuestras necesidades. La parábola del amigo importuno nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Somos persistentes en nuestras oraciones o nos rendimos fácilmente cuando las respuestas no llegan? Jesús nos llama a una fe activa, una fe que no se desanima ante la demora, sino que sigue confiando y pidiendo. Nos recuerda que Dios valora nuestra perseverancia y que, como el hombre que finalmente se levantó a ayudar a su amigo, Dios responderá a nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Hoy, podemos tomar la decisión de renovar nuestro compromiso de oración, sabiendo que Dios está escuchando. No importa cuán tarde parezca, o cuán imposibles parezcan las circunstancias, debemos seguir llamando, sabiendo que la puerta se abrirá. ¿Qué necesitas traer ante Dios con persistencia hoy? No te desanimes, sigue llamando, sigue buscando, y confía en que Dios, en su amor y sabiduría, responderá de acuerdo a su voluntad y en el tiempo perfecto. Parábola, la casa sobre la roca, Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 27. Imagina que en una pequeña aldea junto a un río, dos hombres decidieron construir sus casas. El primero, un hombre sabio y previsor, pasó días caminando por los alrededores, buscando el lugar perfecto para edificar su hogar. Después de mucho buscar, encontró una roca firme y elevada, un lugar que sabía resistiría cualquier tormenta. Con mucho esfuerzo, comenzó a construir su casa sobre esa roca sólida, colocando cuidadosamente cada piedra y asegurándose de que los cimientos fueran fuertes y profundos. El segundo hombre, en cambio, estaba ansioso por terminar su casa rápidamente. Miró alrededor y encontró un lugar cerca del río, donde la arena suave y llana parecía perfecta para empezar a construir de inmediato. Sin perder tiempo en buscar un terreno más sólido, levantó su casa con rapidez, disfrutando de la idea de terminar pronto y comenzar a vivir en su nuevo hogar. Desde afuera, ambas casas parecían igualmente hermosas y acogedoras, pero había una diferencia fundamental que solo el tiempo revelaría. Un día, las nubes oscuras comenzaron a reunirse en el horizonte, anunciando una gran tormenta. El viento aullaba, y las lluvias torrenciales cayeron sin piedad. El río, normalmente tranquilo, se desbordó, convirtiéndose en una fuerza poderosa que arrasaba con todo a su paso. La casa del hombre sabio, firmemente anclada en la roca, resistió la furia de la tormenta. A pesar del viento y el agua, no se movió, pues sus cimientos eran profundos y seguros. Pero la casa del hombre insensato, construida sobre la arena, no tuvo la misma suerte. A medida que el agua golpeaba sus paredes, los cimientos comenzaron a ceder. La arena, tan suave y fácil de trabajar al principio, no pudo soportar la fuerza del río. La casa se derrumbó con un gran estruendo, llevándose consigo todo lo que el hombre había construido con tanta rapidez. Jesús, al contar esta parábola, les dice a sus seguidores: cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, advirtió, cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La parábola de la casa sobre la roca es una lección poderosa sobre la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica. Las tormentas de la vida son inevitables, dificultades, desafíos, y momentos de crisis vendrán, pero lo que determinará si permanecemos firmes o caemos será la base sobre la que hemos construido nuestras vidas. Si hemos anclado nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús, entonces, como la casa sobre la roca, podremos resistir cualquier tormenta. Esta parábola nos desafía a preguntarnos: ¿estamos construyendo nuestras vidas sobre la roca sólida de la palabra de Dios o sobre la arena movediza de nuestras propias ideas y deseos? Jesús nos llama a ser como el hombre sabio, que no solo escucha sus enseñanzas, sino que las vive, haciendo de ellas el fundamento de su vida. Hoy, podemos decidir fortalecer los cimientos de nuestra vida, asegurándonos de que estén basados en las enseñanzas de Jesús.
Esto significa no solo escuchar sus palabras, sino aplicarlas en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en cómo enfrentamos los desafíos. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Recuerda que solo la roca firme de la palabra de Dios puede sostenerte cuando las tormentas inevitablemente lleguen. Construye con sabiduría y vive con firmeza en la verdad que Jesús nos ofrece. Parábola, la higuera estéril, Lucas capítulo 13 versículos del 6 al 9. Imagina un hermoso jardín en las afueras de una ciudad, donde crecen todo tipo de árboles frutales, llenos de vida y color. Entre ellos, destaca una higuera, plantada con cuidado por el dueño del jardín, quien esperaba que diera frutos dulces y abundantes. Año tras año, el dueño del jardín visitaba la higuera con esperanza, pero cada vez que se acercaba, encontraba lo mismo, solo hojas, pero ni un solo higo. El dueño, frustrado y decepcionado, finalmente llama al viñador, el encargado de cuidar el jardín. «Mira», le dice, señalando la higuera, «hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no encuentro nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar inútilmente la tierra?». El viñador, sin embargo, ve potencial donde otros ven solo fracaso. Con voz calmada, le pide al dueño un poco más de tiempo: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después». El viñador, lleno de paciencia y esperanza, no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Él sabe que a veces las cosas necesitan más tiempo, más cuidado, más esfuerzo para alcanzar su verdadero potencial. Decide darle a la higuera una última oportunidad, dispuesto a trabajar más duro para nutrirla y darle lo que necesita para prosperar. Jesús contó esta parábola para enseñar sobre la paciencia y la gracia de Dios. La higuera representa a cada uno de nosotros, y el dueño del jardín, que busca fruto, es Dios. A veces, nuestras vidas, como la higuera, pueden parecer estériles, sin el fruto espiritual que Dios espera de nosotros. Pero en lugar de abandonarnos, Dios nos da más tiempo, nos da otra oportunidad, porque su deseo no es cortar, sino vernos florecer. La parábola también nos habla del viñador, que puede ser visto como una representación de Jesús, quien intercede por nosotros, pidiendo más tiempo para que podamos arrepentirnos y comenzar a dar fruto. Él cava alrededor de nuestras vidas, remueve lo que impide nuestro crecimiento y añade lo que necesitamos para fortalecer nuestras raíces y empezar a producir frutos que glorifiquen a Dios. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre el fruto que estamos produciendo. ¿Estamos dando frutos espirituales que reflejen nuestra relación con Dios, o estamos solo ocupando espacio? Jesús nos llama a evaluar nuestra vida y a aprovechar la gracia que se nos da para crecer, cambiar y comenzar a producir frutos que impacten positivamente en el mundo y en el reino de Dios. Hoy, podemos tomar la decisión de no solo recibir la gracia y la paciencia de Dios, sino de responder a ellas. Esto significa permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, dejándole cavar y abonar donde sea necesario, para que podamos florecer y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más cuidado y atención? ¿Dónde puedes comenzar a dar fruto que glorifique a Dios? No dejes pasar esta oportunidad, porque el tiempo para dar fruto es ahora. Gracias por ser parte de la familia de Revelaciones Sagradas. Comparte tu testimonio de cómo estas parábolas están cambiando tu vida. Podría ser la inspiración que alguien necesita hoy. Parábola, el siervo que no perdona, Mateo capítulo 18 versículos del 23 al 35. Imagina un majestuoso palacio en el corazón de un reino antiguo, donde un gran rey gobierna con sabiduría y justicia. Este rey, conocido por su generosidad y compasión, decide un día revisar las cuentas de sus siervos. Entre ellos, hay uno que le debe una cantidad inmensa, 10,000 talentos, una deuda tan grande que sería imposible de pagar en una vida. El siervo, sabiendo que no tiene cómo devolver tal suma, se presenta ante el rey con el corazón cargado de temor. El rey, al ver al siervo, le dice con severidad: «Es tiempo de saldar la deuda. Si no puedes pagar, serás vendido junto con tu esposa e hijos, y todo lo que tienes será confiscado para cubrir la deuda». Desesperado, el siervo cae de rodillas ante el rey, suplicando con lágrimas en los ojos: «Señor, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey, conmovido por la súplica del siervo, hace algo extraordinario.
En lugar de darle más tiempo, decide perdonarle la deuda por completo. 10.000 talentos, perdonados en un instante. El siervo no puede creer su suerte y se marcha del palacio, libre y aliviado. Sin embargo, al salir del palacio, este mismo siervo se encuentra con un compañero, otro siervo que le debe una cantidad pequeña, apenas 100 denarios. En lugar de recordar la misericordia que acaba de recibir, el siervo se llena de ira, agarra a su compañero por el cuello y le exige, «Págame lo que me debes». El compañero, con una súplica que refleja la misma desesperación que él mismo había sentido momentos antes, le dice, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré». Pero el siervo no muestra piedad. Ordena que su compañero sea encarcelado hasta que pague cada centavo. La noticia de este acto despiadado llega rápidamente al palacio, y cuando el rey se entera, se llena de indignación. Llama a ese siervo, ordena. El siervo, que pensaba que su día de juicio había pasado, se presenta nuevamente ante el rey, pero esta vez la mirada del rey es de enojo. «Siervo malvado», le dice el rey. «Te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?» Sin más palabras, el rey ordena que el siervo sea entregado a los verdugos hasta que pague toda su deuda, una deuda que ahora parece más pesada que nunca. Jesús contó esta parábola para enseñarnos sobre la importancia del perdón. «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas», dijo. El mensaje es claro. Así como Dios nos ha perdonado una deuda infinita, estamos llamados a perdonar a los demás, no importa cuán grande o pequeña sea la ofensa. La falta de perdón no solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos esclaviza, alejándonos de la gracia que hemos recibido. Esta parábola nos desafía a examinar nuestro corazón. ¿Guardamos rencor contra alguien, aferrándonos a la ira o al dolor que otros nos han causado? Jesús nos recuerda que el perdón no es una opción, sino una necesidad para aquellos que han sido perdonados por Dios. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del resentimiento. Hoy, podemos tomar la decisión de seguir el ejemplo del Rey misericordioso, extendiendo el perdón a quienes nos han ofendido, sin importar cuán grande o pequeña sea la ofensa. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? No dejes que la amargura se enraíce en tu corazón. Recuerda la inmensa deuda que Dios ha perdonado en tu vida, y permite que esa gracia fluya a través de ti hacia los demás. Al hacerlo, vivirás en la libertad y la paz que solo el perdón puede traer. Parábola, el grano de mostaza, Mateo capítulo 13 versículos del 31 al 32. Imagina un vasto campo, donde los agricultores trabajan arduamente bajo el cálido sol de Galilea. En medio de estas tierras fértiles, un hombre se prepara para sembrar sus semillas. Entre las muchas que tiene en su mano, una es especialmente pequeña, casi insignificante, es una semilla de mostaza, la más diminuta de todas las semillas que cultiva. Mientras cae al suelo, apenas se nota, pero el agricultor sabe algo que otros no ven: dentro de esa pequeña semilla, hay un potencial asombroso. Día tras día, la tierra es regada y el sol brilla sobre el campo. La semilla, enterrada en el suelo, comienza su proceso de transformación. Aunque es invisible al ojo humano, algo extraordinario está ocurriendo bajo la superficie. Poco a poco, un pequeño brote verde emerge de la tierra. Al principio, es apenas perceptible, pero con el tiempo, este brote se convierte en un arbusto robusto, y luego en un gran árbol, mucho más alto y fuerte que las otras plantas del campo. Este árbol, que comenzó como la más pequeña de las semillas, ahora extiende sus ramas por todos lados. Las aves del cielo, al verlo, vienen y hacen sus nidos en sus ramas. El árbol ofrece sombra, refugio y hogar para muchos. Nadie podría haber imaginado que una semilla tan pequeña pudiera crecer hasta convertirse en algo tan grande y vital. Lo que empezó como casi nada, se ha convertido en una bendición para todo lo que lo rodea. Jesús contó esta parábola para enseñar sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, dijo, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Con estas palabras, Jesús nos revela una verdad profunda: el reino de Dios puede comenzar de manera pequeña, casi invisible, pero tiene el poder de crecer y transformarse en algo inmensamente grande y poderoso. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre las pequeñas cosas que pueden tener un impacto significativo. Tal vez se trate de un acto de bondad, una palabra de aliento, o una pequeña decisión de fe. Aunque parezcan insignificantes al principio, Dios puede usarlas para hacer crecer algo hermoso y transformador. No debemos subestimar el poder de las pequeñas acciones cuando están plantadas en el terreno fértil de la fe. Esta parábola también nos recuerda que el crecimiento en el reino de Dios no siempre es instantáneo. A veces, como la semilla de mostaza, los comienzos son humildes y el progreso parece lento, pero con paciencia y confianza en Dios, lo pequeño puede convertirse en algo grande. Debemos ser fieles en las cosas pequeñas, sabiendo que Dios ve el potencial en cada semilla que sembramos. Así que, ¿qué pequeña semilla puedes plantar hoy? ¿Qué acto de fe, por pequeño que sea, puedes ofrecer a Dios? Recuerda, en el reino de Dios no hay acto insignificante. Confía en que, aunque no veas resultados inmediatos, Dios está obrando en lo invisible, haciendo crecer lo que has plantado para su gloria y para el bien de muchos. Lo que empieza como una pequeña semilla puede convertirse en un gran árbol, lleno de vida y bendición para todos. Parábola, la levadura, Mateo capítulo 13 versículo 33. Imagina una cálida mañana en un pequeño pueblo de Judea, donde el aire está lleno del aroma de pan recién horneado. En una casa modesta, una mujer se levanta temprano para preparar el pan de cada día. Con manos expertas, toma un poco de harina y la mezcla con agua y sal en un cuenco grande. Pero antes de comenzar a amasar, toma un pequeño trozo de levadura, casi insignificante en comparación con la gran masa de harina. Con cuidado, la mezcla en la masa y comienza a trabajarla, doblándola y amasándola con paciencia. Al principio, no parece que la levadura haga mucho. La masa es pesada y densa, y apenas muestra signos de cambio. Pero la mujer sabe que algo está ocurriendo dentro de esa mezcla. La levadura, aunque pequeña y oculta en la masa, está viva y activa, transformando todo a su alrededor. Con el tiempo, la masa comienza a crecer, expandiéndose y tomando volumen. Lo que empezó como una mezcla simple se convierte en una masa suave y esponjosa, lista para ser horneada. La mujer coloca la masa en el horno, y mientras se cocina, el aroma del pan se extiende por toda la casa, invitando a todos a compartir el fruto de su trabajo. Al final, lo que comenzó con una pequeña cantidad de levadura ha resultado en panes abundantes y deliciosos, suficientes para alimentar a su familia y quizás a algunos vecinos. Todo gracias a ese pequeño y casi invisible ingrediente que transformó la masa desde adentro. Jesús contó esta breve parábola de la levadura para enseñar sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a la levadura, dijo, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Con estas palabras, Jesús nos revela una poderosa verdad sobre cómo Dios obra en el mundo y en nuestras vidas. Al igual que la levadura, el reino de Dios a menudo comienza de manera pequeña, casi imperceptible, pero su influencia es profunda y transformadora, extendiéndose hasta que todo ha sido tocado y cambiado. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre el poder de las pequeñas cosas que Dios usa para traer su reino. A veces, las obras de Dios comienzan en lo más oculto, en los corazones de las personas, en actos de fe que parecen insignificantes, pero que con el tiempo tienen un impacto mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Como la levadura, el trabajo de Dios puede ser silencioso y sutil, pero es poderoso y efectivo, transformando vidas, comunidades y eventualmente, el mundo entero. Esta parábola también nos desafía a hacer levadura en nuestras propias esferas de influencia. A través de nuestras acciones, palabras y decisiones, podemos ser agentes de cambio, extendiendo el reino de Dios donde quiera que vayamos. No importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos para tener un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Hoy, puedes decidir ser como esa levadura en la masa, permitiendo que Dios te use para transformar tu entorno. No subestimes el poder de una vida vivida con propósito y fe. ¿Dónde puedes ser levadura hoy? ¿En qué áreas de tu vida o comunidad puedes traer el cambio positivo del reino de Dios? Recuerda, aunque el cambio puede comenzar de manera pequeña y oculta, con el tiempo, puede transformar todo a su alrededor,
como la levadura en la masa que, al final, produce un pan delicioso y abundante para todos. Parábola, el siervo vigilante, Lucas capítulo 12 versículos del 35 al 40. Imagina una gran mansión en medio de una vasta propiedad, rodeada de jardines bien cuidados y caminos de piedra. Dentro de esta mansión, vive un hombre rico, un amo generoso y justo, que un día decide emprender un largo viaje. Antes de partir, llama a sus siervos y les da instrucciones claras, deben estar listos para su regreso, sin importar cuándo ocurra. Estad ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, les dice, asegurándose de que comprendan la importancia de estar preparados. Los siervos, fieles a su amo, se ponen manos a la obra. Mantienen la casa en orden, cuidan los jardines, y, lo más importante, mantienen las lámparas encendidas, vigilando en la noche. No saben cuándo regresará su señor, podría ser al amanecer, al mediodía, o en medio de la noche. Pero no importa la hora, ellos están listos, vigilantes y esperando con anticipación su regreso. Una noche, mientras las sombras se alargan y la casa está en silencio, uno de los siervos escucha un leve ruido en la distancia. Es el sonido de un carruaje que se acerca. Su corazón se acelera, podría ser el amo regresando. Rápidamente, despierta a los demás siervos, y todos se apresuran a sus puestos, con sus lámparas encendidas y la casa en perfecto orden. Están preparados, exactamente como se les había ordenado. El carruaje se detiene frente a la mansión, y efectivamente, es el amo quien ha regresado. Al ver que sus siervos han estado vigilantes y preparados, su rostro se ilumina con una sonrisa de satisfacción. En lugar de esperar ser atendido, el amo hace algo inesperado, les dice a sus siervos que se sienten a la mesa, y él mismo se ciñe para servirles. ¡Qué gran recompensa para aquellos que estuvieron atentos y listos! Jesús contó esta parábola para enseñar sobre la importancia de la vigilancia y la preparación en la vida espiritual. Vosotros, pues, también estad preparados, dijo Jesús, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Con estas palabras, Jesús nos advierte que su regreso será inesperado, como el regreso del amo en la parábola. Aquellos que estén preparados, vigilantes y fieles en su servicio, serán bendecidos. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo en relación con el retorno de Cristo. ¿Estamos viviendo de manera que demuestra que estamos listos, con nuestras lámparas encendidas y nuestras vidas en orden? Jesús nos llama a estar siempre preparados, no solo en los grandes momentos de la vida, sino en lo cotidiano, en cada decisión, cada acción y cada pensamiento. Esta parábola también nos desafía a vivir con una actitud de servicio y vigilancia. No sabemos cuándo volverá el Señor, pero lo que sí sabemos es que debemos estar listos en todo momento, viviendo de manera que glorifique a Dios y refleje nuestra fe. Ser un siervo vigilante significa estar activo en nuestra fe, cuidando nuestras vidas y las de quienes nos rodean, con la esperanza y la certeza de que el Señor regresará. Hoy, puedes decidir vivir con un sentido renovado de preparación y vigilancia. ¿Cómo puedes mantener tus lámparas encendidas? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser alineadas con la voluntad de Dios para estar listo cuando Él regrese? No dejes que la rutina te haga descuidar lo importante. Vive cada día como si fuera el día en que el Señor podría regresar, con una fe activa, un corazón preparado y un espíritu vigilante. Parábola, la moneda perdida, Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10. Imagina una tranquila casa en un pequeño pueblo de Judea, donde una mujer trabajadora y diligente vive su día a día. Esta mujer, cuidadosa en todo lo que hace, tiene 10 monedas de plata, un pequeño tesoro que ha ahorrado con esmero a lo largo del tiempo. Cada moneda es valiosa para ella, representando el fruto de su esfuerzo y dedicación. Pero un día, mientras cuenta sus monedas, se da cuenta de que una de ellas ha desaparecido. Su corazón se acelera y una sensación de pérdida la invade. ¿Dónde podría estar esa moneda? Sin perder un segundo, la mujer enciende una lámpara, ya que la casa está algo oscura. La pequeña llama ilumina las esquinas y las grietas, revelando cada rincón que antes estaba en penumbra. Con una escoba en la mano, comienza a barrer cada centímetro del suelo de tierra compactada, moviendo muebles y apartando lo que sea necesario. La búsqueda es exhaustiva, ella no deja piedra sin voltear, no se detiene hasta que finalmente, en medio del polvo y la sombra, algo brillante capta su atención. Ahí está,
la moneda perdida. La mujer la recoge con alivio y alegría, su rostro se ilumina como la moneda en su mano. Sin poder contener su emoción, corre a la puerta y llama a sus vecinas y amigas. «Alegraos conmigo», les dice, «porque he encontrado la moneda que había perdido». La casa, que estaba en silencio y tensión, se llena ahora de risas y celebración. Lo que estaba perdido ha sido hallado, y eso es motivo de gran regocijo. Jesús contó esta parábola para enseñar sobre el amor de Dios y el valor que Él da a cada uno de nosotros. «Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente», dijo Jesús. La moneda perdida representa a cada persona que se aleja de Dios, pero también nos muestra la búsqueda incansable de Dios para traer de vuelta a aquellos que están perdidos. Dios no se detiene, no se da por vencido, Él valora a cada individuo y celebra cuando uno de sus hijos regresa a Él. En nuestra vida diaria, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos a los demás y a nosotros mismos. Cada persona, sin importar lo lejos que pueda sentirse de Dios, tiene un valor incalculable a los ojos del Creador. Esta historia nos recuerda que nadie está demasiado perdido como para no ser encontrado por el amor de Dios. También nos invita a tener ese mismo espíritu de búsqueda y restauración en nuestras relaciones con los demás. Aplicar esta enseñanza significa estar dispuestos a buscar y restaurar, a no dar por perdido a nadie en nuestras vidas, ya sean amigos, familiares o incluso nosotros mismos. Es una llamada a ser persistentes en el amor, a buscar con diligencia lo que se ha extraviado, y a celebrar con alegría cuando lo encontramos. Así como la mujer no descansó hasta encontrar su moneda, debemos ser incansables en nuestra búsqueda de reconciliación y amor. Hoy, puedes decidir ser un buscador diligente, tanto en tu vida como en la vida de los demás. ¿Hay alguien que se ha perdido en tu vida y que necesita ser encontrado? ¿O quizás hay un área de tu propia vida que necesitas redescubrir? Recuerda, como la mujer que celebró con sus amigos, Dios celebra cada vez que lo perdido es hallado. No subestimes el valor de lo que puedes encontrar y restaurar hoy. Parábola, los dos hijos, Mateo capítulo 21 versículos del 28 al 32. Imagina una soleada mañana en los campos de Judea, donde un hombre, dueño de una vasta viña, se prepara para el trabajo del día. Este hombre tiene dos hijos, ambos fuertes y capaces de ayudar en las tareas del campo. Un día, el padre se acerca a su primer hijo y le dice: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». El joven, sin miramientos, responde de manera desafiante: «No quiero ir». Su tono es brusco, y el padre se aleja, decepcionado por la negativa. Sin embargo, mientras el día avanza, algo cambia en el corazón de este primer hijo. Se da cuenta de su error, se arrepiente de su actitud y, sin decirle nada a su padre, se dirige a la viña para trabajar como se le había pedido. El padre, aún sin saber lo que ha hecho su primer hijo, se dirige al segundo y le hace la misma petición: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Este segundo hijo, con una sonrisa y palabras amables, responde rápidamente: «Sí, Señor, iré». Sus palabras son obedientes, y el padre se siente complacido por su disposición. Pero a medida que el día pasa, el segundo hijo no se mueve de su lugar. A pesar de su promesa, no va a la viña, y el trabajo que se le encomendó queda sin hacer. Jesús, al contar esta parábola, mira a sus oyentes y les pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta es obvia: fue el primer hijo, aquel que, aunque inicialmente se negó, terminó haciendo lo que su padre le pidió. Jesús utiliza esta historia para confrontar a los líderes religiosos de su tiempo, quienes, como el segundo hijo, decían las palabras correctas pero no las respaldaban con acciones. «De cierto os digo», dijo Jesús, «que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos, al igual que el primer hijo, aunque al principio se alejaron de Dios, se arrepintieron y volvieron a hacer su voluntad». La parábola de los dos hijos es una poderosa lección sobre la importancia de nuestras acciones en la vida espiritual. No es suficiente decir las palabras correctas o hacer promesas vacías, lo que realmente cuenta es lo que hacemos. El primer hijo, a pesar de su inicial rebeldía, demostró su obediencia a través de sus acciones. El segundo hijo, aunque habló con respeto, no cumplió con lo que había dicho. Esta parábola nos desafía a reflexionar sobre la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Estamos diciendo que seguimos a Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario?
Jesús nos llama a ser personas de integridad, cuyo sí es sí y cuyo no es no. No importa cómo hayamos comenzado, lo que realmente importa es cómo terminamos, y si al final, hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta parábola también nos recuerda la importancia del arrepentimiento. A veces, como el primer hijo, podemos cometer errores y resistir la voluntad de Dios al principio, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar y corregir nuestro camino. Dios valora más nuestras acciones sinceras que las palabras vacías. Él busca corazones que estén dispuestos a obedecer, incluso si esa obediencia viene después de una lucha interna. Hoy, puedes decidir alinear tus palabras con tus acciones. ¿En qué áreas de tu vida necesitas dar ese paso de obediencia que has estado postergando? Recuerda, al final del día, lo que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Vive de manera que tus acciones reflejen tu compromiso con Dios, sabiendo que Él ve y valora tu disposición a hacer su voluntad. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las 30 parábolas más poderosas de Jesús. Hemos explorado historias que, aunque sencillas en apariencia, encierran verdades profundas y eternas. Desde el ejemplo del buen samaritano, que nos desafía a amar sin límites, hasta la parábola de los talentos, que nos llama a usar nuestros dones para la gloria de Dios, cada enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y cómo podemos acercarnos más al propósito divino. Estas parábolas no son solo relatos antiguos, son guías prácticas para una vida llena de fe, amor y justicia en el mundo de hoy. Te animamos a llevar estas enseñanzas a tu día a día, a dejar que las palabras de Jesús influyan en cada decisión y acción. Recuerda, lo que hacemos con las verdades que hemos aprendido es lo que realmente marca la diferencia. Si este video te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva, no olvides compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido como este. Aquí, en Revelaciones